Muy bien. Número 9. Número 9. La separación de las cromátides durante la mitosis ocurre, ¿en qué etapa ocurre? Cuando se separan las cromátides hermanas. Anafase. En anafase. Perfecto, ¿verdad? Esa es la característica de la anafase. Se separan las cromátides hermanas. Se parten los cromosomas. Se dividen los cromosomas. Cualquiera de esas, ¿verdad?, calza con la anafase. Profe, una pregunta. Dígame nomás. ¿Los centriolos en qué etapa se duplican? Los centriolos. Los centriolos se fabrican las Sí. proteínas en G1 y se duplican en G2. En G2 se Ya, duplican. perfecto. Sí. Sí, es que preguntaba porque en algunas partes sale que en S, en otras partes sale que G2. Claro. Lo que pasa es que, mira, este es un proceso continuo. Se separa para estudiarlo, pero tanto G1 como G2, G1, G2, son periodos de síntesis de proteínas. Entonces se parten fabricando en G1, proteínas nomás, para tener un stock. En ese, en realidad, poco, porque en ese está, toda la célula está enfocada en duplicar el material genético. Y en G2, que ya es la etapa previa a la mitosis, entonces ahí se duplican, podríamos decir, ese es el momento. Ese es el momento de la duplicación. ¿Ya? El número 10. La realización de 2 mitosis sucesivas da como resultado la 10. 4, ¿no es cierto? O sea, D. Recuerden que aquí se usa el 2 elevado a n. Entonces, para calcular el número de mitosis es el n. Entonces, si ha tenido 3 mitosis a partir de una célula, 3 mitosis, se coloca 2 elevado a 3. Me va a dar 8. En este caso era 2 elevado a 2. 2 elevado a 2. Por lo tanto, me da 4. Para calcular el número de mitosis, que es un proceso exponencial. Exponencial. La número 11 dice: en una célula humana, la cantidad de fibras o cadenas, de cadena o fibras de cromatina, que forman el material hereditario al final de la interfase será igual a. Es una célula humana. Una célula humana tiene 46 cromosomas dobles en interfase. Recuerden, en S parte. Ahí, al final de la S, tenemos cromosomas dobles. Y aquí es al final de la interfase, o sea, en G2. O sea, ya tengo 46 cromosomas dobles. Pero me pregunta por el número de fibras. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Sería la B? No. Mira, es muy simple. Cada cromosoma doble aporta 2 ¿Sería la fibras. E? Es la E, claro. Aporta 2 fibras, chicos. Un cromosoma doble aporta 2 fibras. Entonces, en G1, los cromosomas están dobles y son 46. Entonces, yo multiplico 46 por 2 y me va a dar el número de fibras. ¿Ya? En caso que me lo pregunte. La letra E. Número 12. ¿Cuántos cromosomas y de qué tipo, o sea, dobles o simples, van a ser los resultantes en célula humana después de finalizada una división mitótica? Son, ¿sí? Célula humana. Recuerden que una célula humana tiene 46 cromosomas, pero al final de la mitosis, B. exacto, ¿verdad? Van a estar los cromosomas simples y va a seguir siendo 2N, pero con cromosomas simples. Muy bien. 13. El modelo de Watson y Crick para la estructura del ADN afirma que este polímero es la número 13.
¿Cómo está formado el ADN? De eso hablaba este modelo. B. La letra D, ¿verdad? Dos hebras formando una estructura helicoidal. ¿En cuál de las siguientes estructuras, la número 14? ¿En cuál de las siguientes estructuras nucleares corresponde el material genético de la célula? El material genético de la célula. Cromatina. La cromatina, ¿no es cierto? El ADN se puede presentar como cromatina en la interfase o como cromosoma, en la mitosis o en la meiosis, ¿verdad? En toda la interfase, o sea, G1, S, G2, cromatina. Letra D. Número 15. Una célula con 2n igual a 20. Su C, o sea, su cantidad de fibras, en S corresponde a 40 fibras. perfecto, o sea, por lo tanto la letra A. ¿Se fijan? Porque en S el material genético está duplicado y son 20 cromosomas, 20 por 2, así de simple, 20 por 2, me va a dar el número de fibras de cromatina. Número 16. Bueno, ahí tiene usted un cromosoma doble, ¿ya? ¿Qué número indica correctamente a una cromátide? 16. C. Letra C, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Este es un locus. En este lugar van ubicados los genes. Los genes. Centrómero, ahí también va el cinetocoro. Este es un cromosoma doble, es decir, dos cromátides. Dos cromátides. Es decir, este cromosoma aporta 2 fibras de cromatina. 2. La mitad de una cromatina es un brazo. ¿Sabes? Es un brazo. Número 17. ¿Cuál es el N y el C de una célula en la etapa G2 del ciclo celular? B. Bueno, ¿cierto? Estos son valores estables, 2N4C. Siempre en G2 va a ser 2N4C. Siempre durante el ciclo celular es 2N, no olvidar. Y el 4C parte en S, G2, profase, metafase, anafase, y solamente en telofase y G1 es 2C. Un investigador analizó una muestra de ADN bacteriano y estableció que el 24 de los nucleótidos correspondía a timina. 24. Timina. 24. Entonces, chicos, mire, la cantidad de timina es igual a la de adenina, siempre. Y el resto va a constituir la unión citosina-guanina. ¿Se fija? Estas son preguntas muy reiterativas porque se consideran de aplicación y son muy fáciles de resolver. Entonces acá me da 24 de timina. Por lo tanto, de adenina va a haber 24. Van a sumar 48. O sea, va a haber allá. Me preguntaba por la adenina. ¿Se fija? De adenina va a ser el mismo porcentaje. Exactamente el mismo porcentaje. Porque la adenina se suma con la timina. Pero a mí me pueden dar este valor y me pueden preguntar por el porcentaje, por ejemplo, de guanina. ¿Se fija? Entonces yo tengo que tener claro que la adenina y timina siempre van juntas. Por lo tanto, tienen el mismo porcentaje. Y el resto va a ser de citosina guanina. Y ahí depende de lo que me pregunten. Me pueden preguntar por la unión de citosina guanina o me pueden preguntar solamente de guanina, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces aquí, la 18, la letra A. ¿La habían resuelto bien estas jóvenes? Sí. Ok. La siguiente. ¿En cuál de los siguientes estadios o etapas
de la célula se pueden observar mejor los cromosomas. ¿Cuál es el momento de máxima condensación de los cromosomas? Esta es una pregunta también muy reiterativa. Metafase. En la metafase, ¿verdad? En la metafase, o sea, la letra C. ¿Cuál es el N y el C de una célula en telofase del ciclo celular? En telofase del ciclo celular. ¿Cuál es la respuesta acá? En 2N, telofase. ¿Mm? 2N2C. Perfecto. N igual a C. Sí, 2N2C. Siempre es así, en telofase. Eso jamás va a cambiar. Número 21. Las células cancerosas se caracterizan por un aumento en el proceso de E. letra E, ¿no es cierto? Lo que no tienen es apoptosis. Eso es lo que no tienen. ¿Cuál de los siguientes elementos es posible encontrar en un ácido nucleico? Grupo fosfato, azúcar de 5 carbonos, base nitrogenada de 1 o 2 anillos. ¿Cuál es la correcta? ¿El cuál dijeron? ¿La E? Todas. Sí, muy bien. 23. 23. El ADN de eucariontes, a diferencia de los procariontes, recuerden que siempre yo contesto con respecto a lo primero que me dicen, ¿ya? Y que sea distinto a lo otro. ¿Está unido a histonas? A diferencia de las procariontes, sí. ¿Forma cromosomas compactos? Si tiene histonas, puede armarlos, sí. El ADN de eucarionte 23 forma parte de la cromatina, no es una diferencia con la otra. Entonces, ¿cuál es? ¿La 23? ¿Quién la respondió? Sí. Y la última sí, dice, la mitosis participa en 24, a ver, 24, faltan la E. Ahí está, Todas. todas, ¿no es cierto? Todas, letra E. Ahí estaría, lo subo al final, ¿ya? ¿Dudas con respecto a la mitosis, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan todavía? Profe, yo todavía no tengo claro como el orden de la mitosis y qué pasa como esencial en cada parte. Ya, ok. Ya. Déjame ver, creo que tengo una imagen que me puede ayudar. ¿Cómo la saqué? Ya. Sí, pero tengo claro lo que tú me dices. Ya. A ver. Me cuesta nada ir a buscar una imagen. Espérame un poquitito. No me demoro nada. Esta imagen me puede servir. Mira. Tía Marcia, una pregunta. Dígamelo. Tía Marcia, ¿esta clase la va a grabar? Tengo una... Lo Sí, que pasa es como que se me pega, cada cierto rato se me pega, entonces no escucho bien. Ok. Sí, puedo seguir una grabación. Sí. ¿Podría grabarla, porfa? Ok. Sí, no te Gracias, preocupes. Ya. gracias, tía. Mira. Miren, chicos.
Aquí la célula es 2N4C. Entonces, en la profase, como en todas las profases, se desintegra la membrana nuclear. Se organiza el uso, ya se comienzan a separar los centriolos y el material genético se comienza a visualizar, se comienza a condensar. Eso ocurre en todas las profases. Desintegración del núcleo, ¿ya? Y la célula va a tener siempre, va a ser 2N4C, es decir, va a tener el total de cromosomas y van a estar dobles. En la metafase de la mitosis, si es metafase sola, es de mitosis, ¿ok? Para diferenciar después con la meiosis. En la metafase, estos cromosomas, gracias al uso, va a ubicar sus cromosomas en el plano ecuatorial. Ahí van a estar uno debajo del otro. Si es una célula humana, se tienen que imaginar 46 cromosomas, uno debajo del otro. Ya. En la anafase, Profe, ¿sí? ¿cuánto es el N y el C? 2N4C. Ya. Muchas Mira, gracias. ¿sí? Mira, en la G2, podríamos decir, es 2N4C. En profase es 2N4C. Metafase, 2N4C. En anafase, 2N4C. ¿Cuándo cambia en telofase? Recién cambia aquí. Ya. En la anafase, gracias al uso, gracias al uso, se separan las cromátidas hermanas. Se separan. ¿Ya? Entonces ahora este es el momento en que se quedan con cromosomas simples. Sin embargo, el número no varía, jóvenes. Esto fue un acuerdo que se hizo, ¿verdad? Que le vamos a seguir llamando a esta célula 2N. Y 4C, porque en eso no hay duda, pero con el 2N podríamos tener problemas. Pero es 2N4C, 2N4C hasta acá. Eso ocurre en la anafase, separación de las cromátidas hermanas. En la telofase se arman ¿Ah? Es que, ¿por qué se considera que la telofase es 2N, 2C si es como si estuviera la célula con dos núcleos? Claro, porque mitosis significa división nuclear. Entonces aquí lo importante es que tú tienes que mirar un núcleo nomás, un núcleo, no sumarlos, no sumarlos. Mitosis significa división nuclear, cariocenosis, de la carioteca, división nuclear. Entonces tú, si te muestran esta imagen, tú no sumas, tú miras un núcleo nomás. Y dice, ¿verdad? Esta célula es 2N, porque en este caso hipotético sigue teniendo 4 cromosomas, igual que en la partida, pero ahora tiene la mitad de la información genética, la mitad, por eso que es 2C. Entonces tienes que fijarte en el núcleo. Ese es un detalle súper importante para responder estas preguntas cuando me pregunten por telofase, porque yo miro un núcleo nomás. Me pueden mostrar esta imagen, me pueden decir, a ver, diga, ¿cuál es el N y el C de esa célula? Así te lo preguntan. Y tú dices 2N o C. ¿Ya? Porque aquí están en juego dos cosas. La más importante, ¿verdad?, que la persona tenga claro que mitosis significa lo que hay por núcleo, división nuclear. Bueno, después de G1, después de telofase viene G1, ¿verdad? Y aquí siguen siendo 2N, 2C. Solamente que ahora el material genético se desenrolló, es decir, pasó a cromatina. Y esa es simplemente la mitosis, nada más. O sea, la mitosis de una célula diploide, tú obtienes 2 núcleos diploides o 2 células diploides, ¿ya? Porque la citodiéresis, que es la división del citoplasma, ocurre en el 99% de los casos, pero no ocurre en el 100%, porque ese es otro tema, ¿verdad? Este es el tema de la división del núcleo. Porque recuerden que existen células polinucleadas. Una célula cuando tiene varios núcleos significa que tuvo mitosis y no tuvo citodiéresis. De la única manera que puede ser polinucleada. Pero en general, las células, ¿verdad?, tienen la división del núcleo y también la división del citoplasma. Pero son eventos separados.
Son eventos separados. Profe, Dígame. la citocinesis y la citodiéresis es lo mismo. Exactamente lo mismo, sí. Citocinesis, citodiéresis, citoquinesis, tiene como 4 nombres. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Y, Muy bien. profe, ¿Sí? una pregunta. Usted dijo que ahí en la citocinesis, ahí abajo de la presentación que está mostrando ahora, ¿también es G1 o solamente la citocinesis? La citocinesis ocurre al final de la telofase, ¿ya? Pero estas células podrían ser ahora de telofase o bien de G1. Da lo mismo, porque mira cómo está el material genético. ¿Ya? Este es el Entonces, momento, ¿sí? Entonces, para diferenciarlo de la telofase y de G1, es que G1 está el material genético desenrollado y ya son dos células distintas. Sí, sí, pero en cuanto al resto, son todo igual, ¿ah? 2N2C, son las dos 2N2C. Y aquí, lo que pasa es que este es un proceso gradual. Al final de la telofase también el ADN está bastante desenrollado. Pero sí, son prácticamente, o sea, evidentemente este es una célula de G1. Te dije, y esto un poquito, podría estar un poco desenrollado y sería de telofase. Pero si estuviera más desenrollado, también es al final de la telofase. Porque esto es algo que va pasando, o sea, es paulatino. Estas divisiones se hacen solamente para estudiarla. Te fijas, solo para estudiarla, como que se marca el evento principal nomás, el evento principal. Pero esto va ocurriendo y además la mitosis muy rápida, demora como 1 hora en ocurrir nomás. Es un proceso bastante rápido. Ya, muy bien. Entonces, esto es súper importante tenerlo claro ahora para ir a la meiosis. ¿Ok? Profe, ¿Sí? una pregunta pequeña. Es que en un ensayo ¿Ya? me preguntaron en qué etapa del ciclo celular se ve el nucleolo, se visualiza el nucleolo. Y ¿Se era, visualiza? creo que era ¿Sí? profase, pero no entendí por qué. En ¿Se la interfase visualiza no se, todavía? en la interfase no se ve el nucleolo. En toda la interfase se ve el nucleolo, en toda la interfase. A lo mejor decía en qué etapa de la mitosis se puede visualizar el nucleolo. Lo que pasa es que al principio de la profase el nucleolo se desintegra, pero el nucleolo está en G1, SG2. Está ahí, Ahí está siempre en interfase. es siempre interfase. Ya. Una célula en interfase son las células comunes y corrientes que nosotros vemos. Son células así, mira, como estas. Esta es una célula en interfase. ¿Te dije? Y yo aquí no me puedo dar cuenta si está en G1, en S, en G2, no me puedo dar cuenta. En G1 hay intensa actividad en el citoplasma, pero a simple vista no se va a notar. Se fabrican proteínas. En G2 se duplica el ADN, en S, perdón. Y en G2 se fabrican más proteínas, ahí se empieza a armar más centriolos, a duplicar los centriolos. ¿Te dije? Pero esta es una célula en interfase, que puede ser G1, S o G2. Así es su avariancia. La célula común y corriente que conocemos es una célula en interfase y está el nucleolo. Ya, perfecto, me quedó claro. Ya. Entonces, chicos, ahora vamos a ir a meiosis. Ya. Meiosis. Ya. La meiosis. Déjeme anotar, dije que iba a pasar una grabación. Sí. Tengo que anotarlo porque se me olvidó. Dígame. La meiosis es la división de células de gametos. Sí, sí. Ah, ya, era eso. Ya. Aquí hay una síntesis general. En la mitosis, nosotros tenemos una célula 2N, es decir, tiene el total de número de cromosomas. Por ejemplo, humana tiene 46 aquí en profase, y al final, en telofase, tiene 2N. Esa es la mitosis. Es decir, en la mitosis parte con cromosomas dobles y termina con cromosomas simples. Es un proceso que permite formar células iguales a la progenitora.
permite el crecimiento, permite regenerar células, renovar células, y en los organismos unicelulares permite la reproducción, como los protozoos. Levaduras, que son células, son organismos hechos de una célula, pero que tienen núcleo. Entonces allí yo aplico el concepto de mitosis. ¿Te fijas? Por eso que las bacterias no puede ser mitosis, porque las bacterias no tienen núcleo. Y mitosis significa división nuclear. Y esa es la mitosis. Es un proceso relativamente simple, es uno de los procesos más antiguos que tiene este planeta, ¿verdad? El mecanismo básico para la clonación. Comparémoslo ahora con la meiosis. La meiosis involucra dos divisiones del núcleo. La mitosis era una sola. Aquí van a haber dos divisiones nucleares. ¿Cuál es el objetivo de la meiosis? Permite reducir el número de cromosomas a la mitad. ¿Ya? Reduce el número. Acá se mantiene el número. Por eso que en la meiosis se parte con una célula 2N, o sea, una célula diploide, con el total de cromosomas, con cromosomas dobles, y se termina con 4 células haploides, con 4 células N. Ahora recién aquí aparece el concepto N. En mitosis jamás. En mitosis siempre, mitosis, interfase, siempre fue 2N. Siempre, 2N. Acá no. Acá se parte con 2N y se termina con N. Ya. Si a mí me preguntan cómo están los cromosomas en la meiosis, es exactamente igual que la mitosis. Antes de la meiosis tiene que haber interfase, tiene que haber una interfase, exactamente, con duplicación, ¿verdad?, del material genético. De manera que las células, cuando llegan a G2, en este caso las células que están en los ovarios testículos, tienen dos caminos. Pueden seguir el camino de la mitosis para generar más células, o pueden seguir el camino de la meiosis. ¿Se fijan? Entonces, la mitosis y la meiosis parten exactamente igual, con todos los cromosomas duplicados. Todos los cromosomas duplicados. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, vamos entonces. Aquí voy a partir haciendo un resumen de la meiosis, jóvenes, un resumen. Fíjense ustedes que aquí muestra, bueno, aquí dice interfase, ¿verdad? Pero interfase G1. ¿Se fija? G1. Porque me doy cuenta que claramente me está mostrando los cromosomas y me muestra cromosomas simples. O sea, G1. Entonces, antes o para partir la meiosis tengo que tener cromosomas dobles. O sea, la célula pasó por ese G2. Ya. Dijimos que tiene dos divisiones nucleares. Las etapas son las mismas. O sea, profase, metafase, anafase, telofase. Donde de la primera división meiótica todas llevan uno romano. Aquí está la primera, mira. Entonces, fíjense lo que ocurrió. Ejemplo hipotético. Esta célula, su 2N era igual a 4. ¿Por qué? Porque yo cuento 4 cromosomas. Cuando terminó la primera división meiótica, ¿qué pasó? Se separaron las parejas de homólogos. Entonces, cada célula quedó con la mitad de cromosomas. N, con la mitad, con N. Esta tiene 4, esta tiene 2. Se separaron. Se separaron las parejas. Ya. De manera que esta célula es 2N, 4C, y esta célula es N2C. Cada una de estas células. ¿Ya? N2C. Ya. En la segunda división meiótica, que es esta, son las mismas etapas de nuevo. Va a haber una segunda división del núcleo para cada una de estas dos células. Y vamos a tener
profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Esta es la telofase 2. Y aquí las células son N, siguen siendo N, porque tienen 2 cromosomas, tienen la mitad que la célula original, ¿ya? Y tienen ahora la cuarta parte de ADN. Entonces esta célula era 2C y esta célula es C. Entonces estas células son N y C. Siempre al final de la telofase las células son N y C. N y C. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo hipotético, porque es importante esta visión general. Nos vamos a imaginar que esta es una célula humana. ¿No es cierto? Va a estar en el ovario o en los testículos, entonces va a experimentar la meiosis. Muy bien. Ya. Primero, yo voy a ir haciendo la pregunta y alguien tiene que responder. Célula humana. Esta célula es 2N2C. Célula humana. ¿Cuántos cromosomas tiene? ¿Y de qué tipo? 46 simple. 46 simple. Perfecto. Muy bien. Pasó por S, G2 y otra vez le miramos los cromosomas. Esta es la profase 1. Profase 1. Es célula humana. ¿Ya? ¿Cuántos cromosomas tiene y de qué tipo son? ¿Cuántos cromosomas tiene? Es 2N, 4C. ¿Cuánto, perdón? Escuché. 46 dobles, ¿o no? 46 dobles, perfecto. 46 dobles. Es 2N4C. Muy bien. Aquí estamos al final de la telofase 1. Terminó la primera división meiótica. Es una célula humana. Ahora estas células son N2C. ¿Cuántos cromosomas tiene y de qué tipo? 23 dobles. Perfecto. 23 dobles. Muy bien. Estas serían células en telofase 1 o en profase 2. Es lo mismo, continúa. Ya. ¿No es cierto? Y ahora se experimentó la segunda división meiótica. Cada una de estas volvió a tener una división y esta célula ahora es humana. Es NC. ¿Cuántos cromosomas tiene y de qué tipo? ¿Cualquiera puede responder? ¿23 simple? Perfecto, cada una, ¿verdad? Y esa es la meiosis. Esa es la meiosis. ¿Se fijan? Mire, al tiro distinta a la mitosis, porque la mitosis parte con 2N y termina en 2N. Finalmente es muy simple la mitosis porque parte con 46 cromosomas dobles, termina separándose las cromátides. O sea, voy a tener 2 células con 46. Esa es la mitosis. En cambio, la meiosis parte con cromosomas dobles, ¿verdad? Con el total de cromosomas dobles, es decir, con 46 cromosomas dobles, y termina al final, con cada célula con 23 cromosomas simples. 23 simples. ¿Ya? Muy bien. Profe, es que no ¿Sí? entendí en interfase parte 2N C o 2C. ¿En cuál? En interfase, o sea, sí en interfase. ¿Cómo parte? ¿Acá? Sí. Ya. En interfase, recuerda que interfase tiene G1, S y G2. Entonces, en este es G1. O sea, en G1 siempre van a haber cromosomas simples, van a estar todos pero simples. Por lo tanto, yo miro y tengo que decir, ese es G1. Pero después de G1 recuerda que viene S. Y los cromosomas, estos mismos, se vuelven así. Se vuelven dobles. Pero son los mismos, 46 cromosomas. Eso ocurre en S, donde cada cromosoma simple ahora se transforma en doble. Pero entonces en G1, ¿cómo sería el N y el C? Sería 2N, 2C.
Ya, perfecto. Siempre es así, igual que en telofase de mitosis. Son iguales. Y el resto también es igual. Ya. O sea, también es, mira, en todo el ciclo celular, la célula es DON 4C, excepto en telofase y G1, que es DON 2C. O sea, lo único que cambia en telofase es el C nomás. Se reduce en telofase y G1. Y eso no cambia nunca. No cambia nunca. Por eso es tan importante comprenderlo. Ya. Entonces aquí, la meiosis, ¿por qué es importante? Porque es un proceso reduccional. Porque reduce el número de cromosomas a la mitad. Permite formar óvulos y espermios. ¿Ya? En todos los organismos que tienen reproducción sexual. Las plantas tienen reproducción sexual. ¿Ya? ¿Qué significa tener reproducción sexual? Por poder formar óvulos y espermios. Las plantas, todos los animales, reproducción sexual. ¿Por qué es importante la reproducción sexual? Porque permite la variabilidad. Es decir, que los integrantes de esa especie sean todos distintos entre ellos. ¿Te fijas? Variabilidad. Entonces ahora vamos a ir a la meiosis. A la meiosis, ¿verdad? Que es un proceso, entonces, que permite formar óvulos y espermios. Óvulos y espermios. Y se forman, obviamente, a partir de células diploides. Células diploides que tienen que ser no solamente diploides, sino que además tener todos sus cromosomas dobles, es decir, ser 4C. 4C. Bueno, le voy a dar una visión general primero. A ver, aquí está la primera. Aquí está la primera división meiótica. Mira, esta es una célula en la cual hipotéticamente tiene 4 cromosomas, 4. Pero si fuera humana tendría 46, no olvidar. Muy bien. Aquí esta profase es igual a cualquier profase porque se desintegra en la membrana nuclear, se desintegra el nucleolo y los cromosomas el material genético se comienza a ver visible. Cualquier profase es así. Se separan los centriolos, se empieza a armar el uso. Todas las profases son de esa manera. ¿Ya? Ahora viene lo distinto. Cuando parte la meiosis ocurre un fenómeno súper importante, que las parejas de cromosomas homólogos se atraen. Lo que se puede observar aquí, ¿verdad? Se ve como que hubiera un enredo, exactamente. Aquí están el cromosoma materno y paterno unidos físicamente. Entre ellos existe una atracción química absoluta y se aparean. Y cuando está ocurriendo eso, en ese momento ocurre un fenómeno que se llama crossing over, que significa intercambiar trozos de su material genético. Intercambian genes. ¿Te fijas? Ahora, recordemos el concepto de cromosoma homólogo. Nosotros, ¿verdad? Tenemos en nuestras células 46 cromosomas. En cada una de nuestras células, de los billones de células que tenemos. ¿De dónde salieron esos 46 cromosomas? 23 lo heredamos de nuestra mamá y 23 de nuestro papá. 23 y 23. Donde el cromosoma 1 que venía en el espermio, es el compañero del cromosoma 1 que venía en el óvulo. Y ellos son homólogos, porque tienen atracción química y física. ¿Ya? El cromosoma 1 no tiene atracción física con el 12, ni con el 7, ni con el 20, no. Solo con el 1. ¿Se fijan? Y esas son parejas. Por eso que nosotros tenemos 23 pares de homólogos. Porque entre esos cromosomas no hay que hacer nada, ellos se juntan solos. Tienen atracción química y física. Bueno, y eso pasa en la profase 1. Se atraen
físicamente, aquí yo le escribí algunas cosas, se atraen físicamente, eso se llama sinapsis, y cuando están ahí juntitos físicamente, además intercambian trozos de su material genético. Entonces, vamos a imaginar que este es el cromosoma paterno y este el materno. Entonces, el paterno toma trozos del materno y el materno toma trozos del paterno. Eso se llama crossing over. Esto es muy importante porque va a permitir generar variabilidad. Para que el siguiente persona, dueño de este, por ejemplo, va a ser al tiro distinto al dueño de este y de este otro. Nunca más. Nunca más se va a dar una combinación igual. Y eso ocurre aquí. Lo único, ahora, si estamos relacionando con mitosis, en mitosis no ocurrió esto, porque en mitosis cada cromosoma andaba por su cuenta. Cada cromosoma. Habían 46 cromosomas y cada uno, ¿verdad?, andaba por su cuenta. Aquí no. Aquí lo primero que ocurre es que se encuentran estos homólogos e intercambian parte de su estructura. Y aquí se nota, ¿se fija? Uno va a ser materno y otro paterno. Y ya tienen una partecita del otro color, porque intercambiaron, crossing over. Esa es una cosa. En metafase 1, como en todas las metafases, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial. ¿Ya? Pero aquí la diferencia. Ahora aquí están en parejas. En la mitosis estaba uno debajo del otro. Si eran 46, uno debajo del otro, los 46. Aquí, en la meiosis, en la metafase 1, hay 23 parejas, si es humano. 23 parejas. Ahora, en la metafase 1 ocurre un segundo fenómeno que genera variabilidad. Un segundo fenómeno que se llama permutación. Permutación cromosómica. ¿Qué es permutar? Es un segundo fenómeno que genera variabilidad. Bueno, el crossing over ocurría en profase 1, ¿verdad? Intercambiar parte de su estructura. En metafase, donde ahora las parejas se ubican en el plano ecuatorial, vuelve a ocurrir otra vez otro fenómeno que genera variabilidad. Porque ustedes se tienen que imaginar que este es un proceso que está ocurriendo en los testículos o los ovarios, donde es posible que alguna de estas células pueda participar de la fecundación de un hijo. ¿Ya? Entonces miren acá. ¿Qué es permutar? Permutar significa distribución al azar en el plano ecuatorial. En el plano ecuatorial. Entonces, finalmente, aquí estamos mirando esto mismo, pero lo estamos mirando en telofase 2 al final, se van a originar 4 células distintas. 4 células distintas. Esa es una de las grandes características de la meiosis, que genera células distintas a la original y distintas entre ellas. ¿Y por qué distintas entre ellas? Por estos dos fenómenos, el crossing over, que creo que lo comprendieron bien, y la permutación, que todavía no explico. Permutar, Diga, profe, ¿ah? ¿el crossing over no pasa en la mitosis? Nada, no, exclusivo de la meiosis, ¿Y qué fenómenos de variabilidad pasan en la mitosis? ninguno, no existe, nada, Ah, ya. nada. La mitosis es para clonar, para eso es la mitosis, para generar células igual a la célula madre. Qué buena tu pregunta, porque te ayuda otra vez a situar este tema, ¿te fijas? Entonces ahora estamos hablando de un tema en el cual se producen durante él dos fenómenos que generan variabilidad. El crossing over en profase 1 y la permutación en metafase 1. ¿Qué es permutar? A ver, miren. Permutar significa ubicarse en el plano ecuatorial al azar. Este cromosoma, pensemos que estos cromosomas celestes son maternos y estos son paternos. Cada pareja va a tener uno materno y uno paterno. Uno materno, uno paterno, se diga paterno, materno. Esta distribución es al azar. Los cromosomas no son guiados para decir, no, aquí se coloca el paterno y al frente se coloca el materno. No, es al azar. Entonces, esto permite armar muchas combinaciones.
muchas combinaciones posibles en cada oportunidad. ¿Ya? Para hablar de este momento, otra vez, igual que para calcular el número de mitosis, se usa la fórmula 2 elevado a n, donde n va a ser el número de parejas. Número de parejas. Por ejemplo, en este caso, hay 3 parejas, ¿no es cierto? 3. 2 elevado a 3, 8. O sea, en este momento es posible lograr 8 combinaciones distintas. En el ser humano tenemos 23 parejas. Entonces sería 2 elevado a 23. Si alguien tiene una calculadora a mano, por favor, saque esa, ¿qué? Eso es potencia, ¿sí? ¿Lo saca? ¿Te digo? ¿No? ¿Sí? 2 elevado a 23, porque son 23 parejas. 8.388, o sea, 8.388.608. Exactamente. 8 millones de posibilidades. Más de 8 posibilidades en ese momento. Por eso que jamás va a nacer, por eso que son distintos los hijos de un matrimonio. Un matrimonio podría tener, no sé, 1 millón, 2 millones de hijos y serían todos distintos. Por la posibilidad de combinación de este momento. ¿Te fijas? Por eso que no va a haber nadie igual a cada uno de nosotros en este planeta, genéticamente, a no ser que sea gemelo, digamos. ¿Fija? La obtención de gemelo es una clonación del cigoto. Esa es una clonación del cigoto. ¿Ya? ¿Te fijan? Y esto genera variabilidad en el producto final. Profe, ¿Sí? ¿cromosomas homólogos y valentes lo mismo? Claro. Es que aquí hay varias palabras que le podrían aparecer. Mira, cuando, por ejemplo, le podrían decir bivalente, o sea, de 2. Tétrada, de 4 cromátides. ¿Te fijas? Son palabras, claro, bivalente, pareja de homólogos, 2 cromosomas. También a veces dice tétradas, son el mismo momento. Aquí hay 4 cromátides. ¿Te fijas? Entonces, aquí está definido. Es lo mismo, bivalente o pareja de homólogos. Muy bien. Esos son los dos fenómenos que generan variabilidad. ¿Qué pasa en la anafase 1? Se separan las parejas de homólogos, se separan, ¿ya? Gracias al uso. Y que la fase 1 ocurre la citodiéresis, se forman 2 núcleos haploides. Entonces, resumiendo, la meiosis 1 en el fondo es separar las parejas de homólogos. Por eso que los cromosomas al final quedan cromosomas dobles, porque aquí se separaron las parejas simplemente, en la meiosis. ¿Sí? Es que no entendí bien la permutación. Entonces, ya. La permutación es, vamos a la permutación. ¿En metafase 2 no hay permutación? No, nada más. Estos son los únicos 2 momentos. Profase 1, metafase 1 y nada más. Son los únicos 2 momentos en la meiosis, porque la mitosis tiene 0 variabilidad, 0. Profe, ¿la sinapsis no genera variabilidad genética? No, la sinapsis es simplemente la atracción física. Atraerse. Eso es sinapsis. Atracción física entre homólogos. Pero una vez que están atraídos físicamente, ocurre el crossing over. O sea, previo a esto, a intercambiar, tuvo que haber sinapsis. La sinapsis es apareamiento físico entre homólogos. Bien, permutar, mira, a ver, nos vamos a imaginar que, con un ejemplo concreto, hay algunos hijos a veces, hombrecito, que uno ve y es igual al papá, por ejemplo, igual, idéntico. Entonces, ¿verdad? Aquí hay una combinación, ¿te fijas? Vamos a imaginarnos que es paterno, y además, después cuando se formó el gameto, eran todos
de ese tipo, por ejemplo, y era igual, no sé, por los cromosomas que había heredado el abuelo, del abuelo paterno. Entonces ahí vemos un niño igual, con poca variabilidad, digamos, que es igual a su padre. ¿Le fija? Entonces ahí coincidentemente, a lo mejor la mayoría de los cromosomas se colocaron paterno, 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 y después esto después se divide en la meiosis 2 y ahí se formó un gameto. ¿Fija? Puede ser, está dentro de las posibilidades. Entonces esa persona va a ser muy calcado a su padre, por ejemplo, porque después fue un espermio y posteriormente participó de la fecundación de ese hijo. Entonces, esto aquí es al azar. Es decir, por ejemplo, este cromosoma paterno podría haber estado aquí como pudo haber estado acá. ¿Te fijas? Entonces, que en cada pareja se juegue eso, Ah, ¿te fijas? Se dan combinaciones distintas. ¿Te fijas? Este pudo haber estado ahí, pero también pudo haber estado acá. ¿Mm? Y por eso yo le decía, por ejemplo, aquí es 2 elevado a 3. O sea, 8 posibilidades en este momento de combinación. Por ejemplo, los 3 ahí, paterno ahí, los 3 materno acá. Esa es una posibilidad. Después 2 paterno ahí y un paterno acá. Es otra posibilidad. Después paterno, 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 es otra posibilidad. Y así, hay 8 posibilidades de combinación de ese momento. Y en el ser humano alguien lo sacó. Eran 8 millones y tanto de posibilidades en ese momento. Y esas posibilidades corren para cuando se está armando el óvulo como para cuando se está armando el espermatozoide. Corren para ambas células. Por eso que nunca va a profe, haber esa imagen que está ahí, ¿sí? esa que está mostrando, en que están ¿Sí? como los 6 cromosomas dobles, ¿está en metafase 1? Exactamente. Ah, ya. Y tratando de explicar la permutación. Eso está haciendo aquí. Muy bien. Y luego, en la anafase, como le había dicho, se separan las parejas y aquí se concluye. Jóvenes, hay algo que en la mitosis, pero ahora se lo puedo explicar, mire. Puede ser, joven, escuchen, puede ser que la anafase 1 falle el uso. ¿Y por qué esto llega y pasa? Porque en la meiosis no hay puntos de control. Recuerden que en la clase pasada les dije que en la metafase había un punto de control que se extendía a la anafase. Había uno en G1 y uno en G2, puntos de control. La meiosis no tiene puntos de control. No hay un control genético sobre la meiosis. Y esto es lo que origina los síndromes de Down, Klinefelter, Turner. Porque, por ejemplo, Profe, ¿sí? entonces, solo en la mitosis hay puntos de control. Sí, en el ciclo celular. Sí, solo la mitosis, la meiosis cero, no tiene puntos de control. No tiene puntos. Entonces ahora le estoy explicando, en la mitosis hay un punto de control entre la metafase y la anafase, cosa que aquí no. Entonces, aquí puede que la célula contenga una falla, pero como no hay un control, esta falla llega y pasa. Llega y pasa. Mira. Entonces, nos vamos a imaginar ahora que esta célula, por ejemplo, es humana. ¿Ya? Esta metafase 1, o sea, tiene 23 parejas. 23 parejas. Entonces, en la anafase 1 se tenían que separar las 23 parejas. O sea, esta célula quedarse con 23 y esta con 23. Pero resulta que falló el uso en una de ellas, en uno de los cromosomas, en una de las parejas. Entonces, una célula se quedó con uno de más, o sea, con 24, y el otro se quedó con 22, con uno de menos. ¿Ya? Y esto continúa después. Bueno, también puede ocurrir en la anafase 2. También puede ocurrir allí. Y el resultado es el mismo. En la anafase 1 o en la 2. Puede ocurrir esto. Esto se llama no disyunción. Entonces, mire, este después va a ser un gameto que va a llevar uno de más. Un cromosoma de más. Si este gameto participa de la fecundación, va a generar una trisomía. ¿Ya? Porque lleva uno de más.
va a ser que en algún grupo de 2 haya uno de más. ¿Se fija? Síndrome de Down es una trisomía, síndrome de Klinefelter. Pero también había una célula que llevaba uno de menos. Aquí se ve como que lleva uno, pero no, porque llevaba 3 y se quedó ya. Entonces aquí, fíjense ustedes, se quedó con uno de menos. Entonces llevaría en el caso del ser humano 22 cromosomas. Y se va a juntar con otro que tiene 23. Entonces en total va a quedar con 45. Esa es una monosomía. Va a haber una pareja que no va a ser pareja, es decir, va a tener un solo representante. Y ese es el síndrome de Turner, ¿ya? Síndrome de Turner. Entonces, el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Down, Klinefelter y Turner se producen por fallas del uso en la meiosis. Específicamente puede ser en la anafase 1 o en la anafase 2. ¿Por qué? Porque la anafase, aquí se tenían que separar las parejas y acá separar las cromátides y falló el uso. Esa es la no disyunción que da origen al síndrome de Down, Klinefelter o Turner. ¿Se considera variabilidad genética eso igual o no? Se considera una mutación. Se considera una mutación. Resulta que no, se considera una mutación. Bueno, la mutación igual genera cambios, pero el asunto es que en este caso, cuando las mutaciones que generan evolución, los genes se tienen que duplicar, no generar problemas en el genoma, en el cariotipo, como está ocurriendo aquí. Aquí se está alterando el genotipo. Entonces eso se considera una mutación a nivel del cariotipo. Mutación directa, que no va a tener buenos resultados, podríamos decir. Ya. Muy bien. Entonces, volvamos acá, porque le expliqué la no disyunción. Sin puntos de control en la meiosis. Sí. Esta es la telofase 1. Telofase 1. Ahora vamos a ir a la segunda división meiótica. Son las mismas células, o sea, N2C, ¿fija? Recuerden que la célula inicial, en este caso hipotético, tenía 4 cromosomas. Estas tienen 2. Si fuera esta humana, tendría 23 dobles. 23 dobles. Profase 2, lo mismo que pasa en todas las profases. Se desintegra la membrana nuclear, el nucleolo, porque todo ahora se conjuga para dar importancia solo a los cromosomas. Entonces eso se desarma, ¿ya? Y ahí están los centriolos uniéndose al uso y el uso uniéndose al cinetocoro de los cromosomas para moverlos, para ubicarlos. Esa es la función del uso. ¿No? Esta es una profase común y corriente. Se desintegra la membrana nuclear, se desintegra el nucleolo, se ven los cromosomas, se aprecian, y están los centriolos aquí. Metafase 2, uno debajo del otro, igual que en la mitosis. Fija, esta célula es N2C, N2C igual que esta, tiene la mitad. Esta célula, chicos, es DON2C. DON2C. Aquí no hay ninguna convención, así que podemos aplicar perfectamente lo que hemos estado hablando. Mira, tiene 4 cromosomas de nuevo, o sea, es DON. Y es 2C porque cada una tiene la mitad de la información genética, la misma mitad que era acá, o que era acá. DON2C. Y finalmente, en la telofase 2, se obtienen 4 nuevos núcleos, haploides, y con la mitad de la información de esta, ¿verdad?
es decir, son NC. NC. Ya, ahí tenemos el cariotipo de un hombre, ¿se fijan? Parejas de homólogos. 23 parejas. Estos cromosomas tienen atracción física y química. Entre ellos ocurre el crossing over cuando va a ocurrir la meiosis. ¿Fijan? Atracción. Sinapsis se atraen. Aquí está el síndrome de Down. Es una trisomía. Entonces, el cariotipo humano, a ver si lo puedo colocar aquí. El cariotipo humano es, el cariotipo verdadero es 44, por ejemplo, de un hombre, 44 cromosoma, autosoma, más, ¿dónde si no sé? Ahí está, más, dijémosle que es mujer, XX. Es el cariotipo de una mujer, suma los 46, ¿ya? Ese es el normal. Normal. ¿Fija? Pero el síndrome de Down, mira, esta es la pareja sexual, tiene un autosoma más. Entonces, aquí no son 44. ¿Cuántos son los autosomas? Hay uno de más. Entonces, 45. Fija, hay uno de más. Ahí hay uno, el par 21. Una trisomía. Significa que en ese gameto ocurrió la no disyunción. Más, pensemos que síndrome de Down, sí, que de mujer hay. XX. Una trisomía. O sea, en total tiene 47 cromosomas. Mire, este es el síndrome de Turner. Turner. Están todas las parejas correctas. Pero la pareja sexual tiene solamente un cromosoma X. Entonces, su cariotipo es. ¿Hay problema en los autosomas? No. O sea, 44. Más un X. Un X. Fija, es una monosomía. En total tiene 45 cromosomas en cada una de sus células. El síndrome de Turner es una mujer. Y es una mujer. Mujer que queda mujer de 8 años. Una mujer que queda para el resto de su vida como que tuviera esa edad. Además pasa por la pubertad. ¿Fija? Mire, este es Klinefelter. También es una trisomía. Entonces su cariotipo sería 44, ¿se fijan? Todo esto está impecable. Todos los autosomas están impecables, o sea, 44, más XXY. Tiene un extrasexual. ¿Ya? Este es un hombrecito, un niño, un hombre de 8 años para el resto de su vida. Un niño de 8 años. ¿Verdad? Entonces, esto demuestra que existe interacción entre los cromosomas. Porque aquí nomás está la falla, se fijan, hay un cromosoma extra. Y este es un hombrecito, un niñito, que no pasa por la pubertad, nada de los caracteres sexuales secundarios. Es un niño toda su vida. Además viven poco, viven en promedio 40 años. Esa es la meiosis, jóvenes, relativamente simple. Involucra 2 divisiones nucleares. Ya, dudas que tengan. Fue como meiosis general. En la meiosis 1 está
¿2N2C o N2C? La partida, Sí, que había una 2N, imagen que había mostrado, pero no me acuerdo dónde estaba. a ver, veamos, vámonos. Debe ser la primera que les mostré, a ver. ¿Esa? Sí, esa. Ya. En la meiosis, va. En la meiosis vamos a tener, ya, ahora podemos resumir. ¿Te fijas? Mira, aquí se parte con células 2N, 4C, y se termina con células 2N, 2C. Pero aquí lo importante, lo que siempre te preguntan es, la célula es idéntica a la madre, genéticamente. No hay punto de control, no hay variabilidad. En cambio, en la meiosis se parte exactamente igual, con una célula 2N, 4C. Todos los cromosomas duplicados. Y se termina, porque aquí tenemos la primera división meiótica. Ya, la primera división meiótica, vamos a tener, las células son N, al tiro, porque se separaron las parejas de homólogos en la primera división meiótica. Y en la segunda, se separaron las cromátides hermanas de estas células. Entonces siguen siendo N. Entonces, si estas células tenían 23 cromosomas, estas también. Pero estas tenían 23 dobles, 23 simples. Y estas tenían 46 dobles. 46 dobles aquí. ¿Mm? Esto muestra aquí que viene de la interfase, ¿te fijas? Con el total. Con el total. Interfase. Con el total. Antes de una mitosis y antes de una meiosis tiene que estar la interfase. Es obligatorio. Es obligatorio tener el total de cromosomas y dobles para partir. Porque desde G2, la célula en los ovarios o testículos puede ir a la mitosis o puede ir a la meiosis. Tiene esas dos opciones. Profe, ¿Sí? ¿en la mitosis y en la profase y metafase es 2N4C? Sí. Ya, perfecto. Y en la anafase igual. Profase, metafase, anafase 2N4C. Y en la telofase es 2N2C. Ahí solamente baja el C. Y en la meiosis, parte con 2N4C, ahí interfase, 2N4C, en la primera división meiótica, y entonces ahí tenemos profase 1, metafase 1, anafase 1, 2N4C. Telofase 1, N2C, N2C. Luego, profase 2, metafase 2, anafase, no, profase 2, metafase 2, N2C. Anafase 2, 2N2C. Ahí aumenta el número. Telofase 2, NC. NC, al final. Ya, Pero, profe, ¿la anafase en mitosis que dijo que era? ¿2N4C? sí, Ya, perfecto. sí. Dudas que tengan, chicos. A ver, a mí me falta y a ver, importante eso de la no disyunción, de los cariotipos. No, la próxima semana vamos a ver la gametogénesis, chicos. Voy a dedicar un buen rato a eso, para que quede claro la gametogénesis. Porque sacando cálculos tenemos tiempo. Tenemos tiempo como para dedicarle una clase a eso. Pero para ver esto, la próxima clase, ustedes tienen que tener clarísimo ciclo celular, mitosis y meiosis. Así que traten de aprendérselo estos días. El ensayo es este miércoles. Recuerden que los ensayos es para ir viendo lo que me falta, lo que no me falta, etcétera, etcétera. Pero aprovechen de estudiar. Entra esto y los transportes en la prueba, pero la OGS no, ese es para la próxima semana.
Ya. ¿Preguntas? No se me comprometí con la grabación, ensayo, ¿sí? Profe, como total, Ah, habrían 3 fenómenos de variabilidad genética en la meiosis. 2. Solo 2. Crossing over en profase ¿Y la 1, mutación no cuenta como? no, porque eso no es regular eso. Eso puede ocurrir eventualmente. Ojalá que no ocurra, pero puede ocurrir. Pero no es parte del proceso. No es parte. Ah, ya. Profe, que algunas personas en estas, como resumen en estas tablas tabuladas con la cantidad de ADN y, o sea, con el C y el N, en la anafase algunos ponen el 2N y al lado le ponen un por 2 y ponen el 12 y al lado un por 2. Pero nosotros lo tomamos como 2N4C. En anafase de mitosis, Sí. 2N4C, chicos, no. 2N. Ahora, ¿por qué por 2? Porque recuerden que cada una de las cromátides, cada una de los cromosomas simples es una cromátide, es una fibra de cromatina. Entonces, el por 2 es porque da lugar a 2 fibras. Por eso. Pero eso corre para profase, metafase y anafase. En todos esos lugares sería por 2. Porque cada cromosoma doble aporta 2 cromátides. Aporta 2 cromátides. ¿Ya? Alejandra, ¿estás? Alejandra Melo. Benjamín Araya, ¿está? Benjamín, ¿estás? Benjamín Turner. Camila Gómez. Catalina Aranguis. Ya, después colocan ahí, estuvo en la clase. Ya. La Maite Medina. La Maite. Creo que te había colocado, Maite. Ignacio Temia. Después lo hago. Déjenlo colocar.